Buenos días, chiquillas, bienvenidas. Qué rico que están aquí en este día de lluvia, que pudieron sortear este primer obstáculo. Y hoy día ya empezamos de lleno a irnos a la parte más concreta de lo que va a ser un teatro de zombies. Ya cada una tiene súper definida su historia, su personaje, tiene definidos sus conflictos y cómo va a terminar esta historia. Ya en cuanto a ideas, ya está escrito, lo pudieron ordenar gracias a la cartilla que les enviamos y todo. Así que vamos a pasar a la parte de crear el storyboard. Storyboard, una palabra en inglés, que somos aquí siempre nos gusta copiar estas palabras en inglés, que es algo así como el borrador de la historia, podría decirse, que lo tradujéramos un poco, y que se usa tanto para cómics, para películas de todo tipo, para cortometrajes, para lo que sea que uno quiera hacer en audiovisual que tenga imagen, se usa storyboard. ¿Ya? Que es algo muy parecido a hacer un cómic. Muy parecido. Entonces, tenemos el guión para, en este caso, que lo vamos a hacer en 4 escenas porque es una obra muy cortita, muy sintética. Si fuera una película tendría muchas más escenas. Por ejemplo, yo estoy montando una obra que tiene 13 escenas. Actualmente que yo espero que dure como 50 minutos. Pero nosotros queremos que nuestras obras duren máximo 5 minutos, así que la vamos a hacer en 4 escenas, que son la presentación del protagonista y su mundo, el conflicto que vive este protagonista o esta protagonista, la resolución del conflicto y el desenlace. ¿Ya? ¿Se acuerdan más o menos a qué se refería cada uno de los puntos? ¿Sí? Para que nos quede súper claro en la presentación del protagonista que hacíamos. Como lo que se ahí. La frase o la oración se presenta al protagonista, lo mostramos cómo es y su entorno. Claro, para que el espectador o la espectadora pueda ubicarse y su mente entre en ese juego. ¿Qué hacemos en el teatro y en general en el cine y en todo eso? Jugamos a meter a los espectadores y a las espectadoras en estos mundos que estamos creando. Entonces se crea una convención. Estoy en el mundo de Oz. Entonces todos dicen, me preparo, mi mente se prepara para aceptar este nuevo mundo, o en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Y uno se prepara a vivir esa experiencia. Después el conflicto, ¿qué ocurre en el conflicto? A ver si la Susan se acuerda. ¿A qué se refiere cuando hablamos de conflicto? ¿Qué es lo que ocurre con el personaje? ¿En qué momento está el personaje? ¿Qué le pasa al personaje? Ya, pero lo que le pasa puede ser algo súper agradable. ¿En qué realmente se define un conflicto? En un problema. En un problema, claro, hay un problema ahí y como todo problema necesita ser resuelto. Todo problema necesita ser resuelto y es lo que le da sentido a que estemos contando esta historia. Finalmente, ahí está la razón de que por qué estamos contando la historia, que es como una metáfora de nuestras propias vidas, que todo el rato se mueven entre el que estamos tranquilos, que se presenta un problema, que puede ser más simple o más complejo, y el cómo con nuestra creatividad y nuestros recursos logramos resolver ese problema y lo que genera un cambio, ya sea un cambio en nosotras, un cambio en nuestro entorno, un cambio en el mundo, dependiendo del impacto que pueda tener este conflicto en todo sentido. ¿Ya? Por ejemplo, en Lota, como ciudad, hay un conflicto. Lota era una ciudad minera y se cerró la mina. Eso fue un conflicto, pero grave, pensando que la naturaleza de Lota era minera y que es un conflicto que hasta ahora se está resolviendo. Entonces, ¿cómo se ha ido resolviendo? De distintas maneras, ¿no? Entre que la reconversión, algunas cosas que han funcionado bien, otras que no han funcionado tan bien, ciertos empleos que se fueron generando para poder darle trabajo a la gente que estaba en la mina que no tenía unas posibilidades y también la posibilidad que se abre de todo el rubro turístico, que es lo que se ha empezado a explotar. Entonces, no necesariamente los conflictos le pasan a una persona, sino que también pueden pasar a un grupo de personas. Y el desenlace, ¿se acuerdan a qué se refería el desenlace?
sigue el día después, que debe solucionarlo. Claro, cómo sigue después, y qué cambios hubieron, qué nuevas posibilidades hay gracias a esta resolución de ese conflicto. En el caso, como hablábamos de Lota, el desenlace, que no, yo diría que todavía no termina, porque es algo en desarrollo, pero se ha ido yendo a eso, de que las nuevas posibilidades que se abren son turísticas y que pueden llegar a decantar incluso aunque Lota sea considerado patrimonio de la humanidad. Entonces es súper loco como ver cómo algo que parece tan terrible puede transformarse en algo que capaz que sea mejor, porque si pensamos en el caso de las minas, el trabajo no era algo muy bueno para los que estaban debajo de la tierra ahí con los carbones. Entonces, mucho mejor estar trabajando ahí como guía de turismo que como minero. Es súper interesante cómo pasan esas cosas. Ya, entonces, ¿qué dibujitos tenemos hoy? El storyboard sería como un guión gráfico, que es un esquema visual de cómo se desarrolla una historia de principio a fin. Entonces así uno puede visualizar el resultado que va a lograr al final, ¿ya? Puede empezar a verlo, porque al principio uno escribe la historia y es como cuando lee un libro, ve ciertas cosas, pero cuando ya las dibuja, aunque sea muy simplemente, puede pensar en más detalle, desde a dónde está ubicado el personaje en ese momento, en qué lugar está ubicada esa casa, de qué color es, de qué porte, si es una casa colonial, una casa de media agua, todo ese tipo de detalles que si lo escribimos no es tan concreto. Nos ayuda a comunicar a los otros lo que quieres que se haga. Por ejemplo, cuando uno trabaja en equipo. Necesito decirle a los demás, miren, quiero armar esta historia que se trata de esto, de esto, de esto, de esto. Ah, ya, pero ¿y cómo va a ser, no sé, porque cómo es el lugar? El storyboard ayuda a que uno pueda mostrarlo. Te ayuda a visualizar los detalles, los planos necesarios. ¿A qué se refiere con los planos? Hay un primer plano, que es cuando yo estoy aquí cerca y ustedes me ven en la cámara o en la pantalla mi cara clarísima. Un segundo plano, donde ya me veo un poco más enterita. Un tercer plano donde ya me veo chiquitita y así, atrás hay un paisaje que está en el cuarto, quinto plano, depende de dónde uno va ubicando las cosas. A eso se refiere con los planos. Después, hay distintos modos de hacer un storyboard dependiendo de lo que estemos planificando y de los estilos que cada una tiene. Ya, eso es totalmente válido y libre, no hay una pura manera de hacerlo, así que no hay problema. Entonces, puede ser algo muy simple, que en realidad lo que quiere hacer es que quede claro a dónde se ubica el personaje A del otro personaje que está acá, el H, dónde va a ir ubicado el globito de diálogo, porque esto es de un cómic. Por ejemplo, ese es un primer plano, el segundo cuadro, donde aparece la cara de él en primer plano. Que después se ve de perfil y que después se ven de lejos los dos personajes. ¿Ven? Como que con palitos nomás lo dibujamos, pero se entiende. Y después viene el artista que va a dibujar y el que dibuja bonito y lo transforma en el cómic, en donde está pasando lo mismo que allá, pero ahora ya con toda la gracia ahí de que sabe dibujar bien. ¿Ven? Es lo mismo, esa de allá. Sí, en el cómic especialmente lo que busca ahí el artista es planificar cómo va a ser la narración visualmente. En el cómic es súper importante de cuál es la viñeta principal, cuál leo primero, cuál leo después, y eso ayuda a planificar antes de dibujarlo. Eso sería para un cómic, por ejemplo. Sí, pero bien podría ser también para nuestras obras, que primero queramos definir como la ubicación de las cosas y después le pongamos más talento ahí al dibujito, o en realidad busquemos una fotografía. Ahí podemos ver cómo solucionar el tema. Por ejemplo, este es un storyboard de una película de Disney, que fue, como dicen por ahí, el precursor de los storyboards, el que los creó. Porque fue la primera gran empresa que dijo hagamos películas de animación. Entonces, ¿cómo transmito mi idea a todo un equipo de trabajo? A través de una storyboard. Entonces ellos ponían su storyboard en los muros enormes porque eran películas largas. Aquí está la de Pinocho. El storyboard de Pinocho. Entonces, ¿cómo se
se hace generalmente? Se hace un dibujito a grandes rasgos, esta es la de Lilo y Stitch, y se escribe debajo ciertas indicaciones. Qué es lo que está sucediendo, si hay algún sonido incluso, si es que hay algún movimiento, se pueden hacer flechitas. Por ejemplo, aquí hay una flechita que indica que ese personaje está así y hace ¡ah! Entonces ahí uno puede dar ciertas indicaciones incluso de que cómo se mueven las cosas. Ya, para todo eso sirve el story. Entonces aquí hay un storyboard, por ejemplo, esta película que... ¿Cuál película es esta? Esa es la serie, Game of Thrones. Ya, de Game of Thrones. Cómo era el storyboard, bien dibujadito, y cómo quedó en el cine. Entonces, ahí uno se da cuenta que para eso sirve, para que el camarógrafo uno le diga, mira, quiero esta toma, en donde esté la personaje arriba de ese monstruo, y que se vea en ese acercamiento y todo. Entonces, después, entre los actores y todos los iluminadores y los camarógrafos, tratan de interpretar ese dibujo y hacerlo lo más parecido posible. Este es de Harry Potter. También todas esas películas que hemos visto en el cine, en la tele, tenían su storyboard en algún lugar. De hecho, la gente que estudia cine, en las bibliotecas de las escuelas de cine hay libros de los storyboards o los guiones dramáticos de las películas, donde sale todo especificado. Este es de una película que se llama Taxi Driver. Si se fijan, tiene otro estilo de dibujo, es mucho más simple, pero se explica igual y tiene mucha sangre. Eso es importante en este storyboard porque la película es bien sangrienta. Y se entiende que el personaje usa una moicana y, por ejemplo, ahí hace un acercamiento que es un detalle importante para quien quiere hacer esto, que en la mano algo tiene, yo no alcanzo a ver qué es lo que tiene, debe ser una pistola seguramente, que tiene que aparecer, entonces le hace un marcaje, ojo aquí, ¿ven? O allá arriba que también, ojo ahí en la cara de él. Entonces, para que no se entrampen de que tiene que ser tan dibujado o tan bello como el de Game of Thrones, puede ser de cualquier manera, la idea es que se entienda qué es lo que quieren mostrar. Entonces, vamos a recapitular nuestro story, lo vamos a hacer de 4 escenas, o sea, de 4 dibujos. En la escena 1, la presentación del protagonista y su mundo, y debajito vamos a escribir la acción y si es que hay alguna narración, cualquier cosa que nos indique, que nos guíe, por eso se llama guión, el señor guión, el che guía, ¿ven? Que nos guíe para poder desarrollar toda esa escena, y así, después el conflicto, la resolución del conflicto y el desenlace, van a ser nuestras 4 viñetas. Este es el ejemplo de Marta. Ya lo trajimos escaneado, pero también está aquí como lo hizo ella y en el formato que lo vamos a trabajar nosotros. Porque les trajimos preparado, esta es la pantalla de la reunión. Ya, entonces para que la gente no se pierda tanto, le estamos mostrando los storyboards, cómo los vamos a construir. Estos son los ejemplos de cómo lo hicimos nosotros. Porque la pantalla de nuestro retroproyector es de este tamaño. Entonces preparamos tanto para el trabajo que ya hicimos nosotras como para el que van a hacer ustedes, unas hojas de blog con la pantalla dibujada. Entonces así pueden trabajar en ese formato antiguo, lo que permite después, cuando ya tienen listo, van a ver la diferencia del estilo también, calcar ciertas cosas. Si ya las definieron bien en su historia, se pueden calcar. Como hay micas, uno pone la mica encima y calca los pedacitos, los fondos, lo que. Entonces, Marta hizo de esta manera, si se fijan, hizo con papel algunas cosas, porque quería representar en ese momento que la semillita estaba pensando, estaba medio triste, estaba ahí leyendo, y esta es la sombra de Marta, el personaje de sombra. Esto que se ve de detrás, que no es de hojitas, son el fondo, el paisaje. Y ella anotó, hizo anotaciones en el storyboard, fue anotando la narración sobre el paisaje. Ese es el estilo que ella escogió. En un lugar, en la naturaleza, bajo la tierra, en medio
entre medio de árboles. Semillas brotan. Una de ellas duda. Estaré lista, están las condiciones. Y si se acuerdan de la obra, es lo que ella decía, pero con una voz. Estaré lista, esas son las condiciones. Y ahí la pone color, pero aquí lo va creando. Ella escribió en este caso solo como el texto, y acá en algún lado puso: la viñeta se oscurece desde los bordes levemente. Aparece desenfocado, la sombra, y después se enfoca. Entonces ahí va ella definiendo cosas que se le ocurren. Acá dice: progresivamente se hunde en un sopor, que es esta sombrita que la va a cubrir. Entonces todas esas indicaciones uno las puede hacer en el libro. Aquí uno puede rayar todo lo que quiera. Y si uno no está de acuerdo con lo que hizo, lo borra todo, lo vuelve a hacer. Es el momento de replantearse si uno necesita. De hecho, después cuando uno lo construye, a veces cambian ciertas cosas, porque uno lo proyecta en el dibujo y más o menos lo imagina, y imagina que este mono lo va a hacer así, este mono asá, el escenario asá, pero quizás cuando uno lo construye se da cuenta de que hay cosas que no funcionan muy bien, y uno las cambia, o decidió cambiar alguna parte del guión que le pareció media confusa, o muy choleceo hacer. Esa es la presentación del personaje y su mundo, la viñeta 1. Ya. En mi caso, siempre tenemos estilos diferentes. Esta es mi viñeta 1. ¿Ven? En donde yo presento mi mundo y mi personaje lo presenté después. En la siguiente viñeta, más grande, en realidad está ahí mi personaje. Lo vieron una luciérnaga, como estamos en un plano tan lejano, se ve muy pequeña. Entonces después en el siguiente cuadro yo mostré mi luciérnaga, que se mezcla con su presentación de conflicto, que era esta. ¿Ves? Entonces, si se fijan, esta tiene dibujado el paisaje del lugar y yo pongo ciertas anotaciones. En esta escena parte en negro, ¿ya? Parte todo en negro y se va armando a medida que avanza la narración, descubriéndose el camino, las casas y finalmente las luces. Cuando lo llevé a escena me di cuenta que era demasiado deseo sacar el camino, las casas y las luces. Entonces solo lo dividí en sacar el camino y las casas y luces todas juntas. Y eso lo logré calcando este dibujo en un papel para después calar el camino y calar las casas y ahí poder ir sacando por partes. Entonces yo anoté eso que se me ocurría en mi cabeza y después anoté la narración. En un lugar del sur un bosque fue talado, se abrieron caminos, se construyeron casas. Todo lo que se cuenta mientras está este cuadro. Y en la 2 sumé, como les decía, la presentación de mi personaje, que como que acá la dice: en ese lugar vivía una pequeña luciérnaga que acababa de salir de su cueva. Ese verano le tocaba reproducirse, pero para eso necesitaba oscuridad. Entonces aparece sin la babosa primero, en este cuadro. ¡Ay! Dice: el fondo tiene un calado con celofán. Aquí, según yo, tenía de 2 colores, pero al final le puse un puro color, que era mucho deseo. Tiene la luciérnaga que se mueve y la babosa, que también se mueve. Y después dice el texto. Entonces, el dibujé todo en hojas blancas, que están pegaditas así nomás. Primero va la luciérnaga y después viene la babosa que se ve, que ese es su sombra. Y ahí ella presenta su conflicto. ¿Qué voy a hacer ahora? Necesito reproducirme, tengo 2 semanas y no hay oscuridad. Ese es como su conflicto. Ya vamos en la segunda. En el caso de la Marta, la segunda viñeta, que es su conflicto. Esta me costó ver cómo planificarla, entonces como que en algún momento pensé que la iba a hacer dividida. Pero esta es la escena en que el pajarito, el esqueleto entraba, comía la semilla, que finalmente lo puse ahí, con ese escenario. Y después puse otro escenario más sencillo, donde el pajarito hace la caquita y sale el monito. Entonces, y aquí le voy poniendo la narración, que después
igual lo cambié un poquito, que fue lo que grabé en sonido. Y fui describiendo lo que va pasando y cómo se me ocurría hacerlo. Entonces ya pensé que el pájaro lo quería caladito, como bien oscurito, que se viera negrito. Son dos estilos distintos. Aquí está la escena 3, que es la resolución del conflicto, ¿cierto? En el caso de la mía, le tuve que agregar una hoja abajo porque tenía tanto texto que yo quería escribir todo lo que iba a decir aquí. Y lo que hice fue simplemente poner los personajes con que iba a hablar la luciérnaga, porque la luciérnaga que está en el anterior tiene un palito con la que se ve. Entonces va a hablar cómo resuelve el conflicto, va a hablar con la araña primero, y dije, después lo puedo correr así para que no se vayan a perder, y va a hablar con el pajarito, pero para hablar con el pajarito tiene que estar en el cielo. Entonces, ¿cómo lo lograba yo? Haciendo que el piso también se corriera, que eso después está en la obra. Así, al desaparecer el piso, parece que ella se eleva, y el pajarito aparece desde arriba y parece que vuela. Entonces ahí habla con el pajarito y le pide ayuda a todos ellos. Entonces esa es la forma en que la luciérnaga resuelve este conflicto. Y la 4, que es el desenlace. Claro, yo iba a poner un pajarito que con las caquitas decía fin, pero eso es algo que era muy difícil de representar, por eso finalmente no puse eso y terminó como con un texto, más bien, aunque se asoma el pajarito de nuevo. Pues eso quizás puede cambiar después, pero claro, es como que la plantita, la semilla ya es una plantita y ya está ahí instalada tomando el sol. Claro. Y tiene frutos, entonces los pajaritos pueden ir para allá y empieza como una nueva vida. Entonces, como el desenlace, crece una nueva planta que va a generar. Eso lo piensa uno después. Esa es una nueva planta que va generando unas semillas y que tal vez va a empezar un ciclo nuevamente y va a haber quizás alguna semilla que se lo cuestione todo. Y en el caso mío, que ya es el desenlace, muestro el túnel del amor, que construyó gracias a la ayuda de la arañas que le hicieron el túnel de tela de araña y a las aves que le trajeron las hojas. Entonces yo quería representar la fiesta. Yo dije, ¿cómo lo hago? Y aquí al tiro inventé un sistema que no está como resuelto totalmente, porque para que gire tiene que tener un eje, pero dije que esto tiene que ser algo que gire. Que gire para que así puedan como que están moviéndose, porque las luciérnagas siempre se están moviendo, están volando. Entonces, si están ahí nomás, no hay acción. Entonces dije, ya, esto se tiene que mover y tiene que tener las lucecitas. Y tiene que volver a verse como que está debajo de una luminaria y que hay piso. Entonces, solo sale el texto abajo de la narración que dice: la siguiente noche todas las luciérnagas fueron al túnel del amor que gracias a las arañas y aves estaba cubierto y oscuro. Todo fue un éxito y súper bien. Entonces ahí como que hace el fin, el desenlace. Ven, en solo 4 escenas se puede contar la historia. Bueno, aquí está el escaneo de mis cositas. Entonces, los pasos para dibujar el storyboard. En la escena 1 se dibuja el personaje, si es que va a aparecer así en plano al tiro. Se dibuja el escenario, se describe las líneas de acción, si es que, por ejemplo, puede que este paisaje se ve una plaza con un banco y hay una luna de noche y entra una niña. Eso entra la protagonista, la niña protagonista, y ¿desde dónde entra? De la derecha, de la izquierda, esas cosas uno puede anotar. Entra corriendo, entra saltando, entra bailando, solo entra lento, está triste. Como que ahí podemos mostrar más o menos las características de este personaje. Y se escribe el guión abajo, si es que hay texto de narración en voz en off, o si es que va a haber una narradora presente, también lo podemos escribir, o si es que hay un diálogo. Por ejemplo, que esta niña puede tener un diálogo consigo misma o con alguien. Puede entrar y ella decir, ¡ay, qué voy a hacer! Hace tanto frío. O si en realidad va a haber una narradora, la niña entró y pensó
pienso, ¿qué voy a hacer? Hace tanto frío. ¿Ven? Son distintas formas de decir lo mismo. Y se describen las acciones que suceden. Se sentó en el banco, se puso a llorar, saltó, salió corriendo, le llegó un ovni, la abdujo, ¿qué es lo que pasó? Ya de ahí se puede hacer. Ya veo que están tomando notas, así que les voy a esperar. Sí, pero la idea es que en cada escena vayan pensando cuál es el escenario, cómo se me ocurre que lo voy a hacer, me gustaría que tuviera algún color, el personaje, qué personajes van a aparecer, en qué plano, según lo que estoy contando, quiero, porque si estoy enfatizando quizá alguna expresión facial, si enfatizo el movimiento que está haciendo, tengo que pensar que tengo que hacerlo en ciertos movimientos. Claro, por ejemplo, si es una persona que corre, es raro que aparezca así. Tiene que aparecer así. Aunque no tenga ningún eje de movimiento, si aparece así y uno lo hace pasar, va corriendo. Entonces, hay que tomar ese tipo de decisiones según la acción que tiene que hacer. Pero como esto es sombra, si yo uso un fondo oscuro, si yo pongo un personaje adelante que solo de mica, No se va a ver. no se va a ver. Entonces tengo que pensar, por ejemplo, yo hice acá el fondo de la tierra. Entonces justo en el lado donde va a aparecer la semilla está bien desocupado, para que así no me moleste esta información de acá. Porque yo al verlo en sombra, esto genera cosas oscuras, que se ven oscuras. Esto se ve de colores, pero esto se ve como oscuro, raro. Entonces si la semilla se queda acá, como que queda incómoda. Pero aquí yo le hice el espacio para que pase la acción, para que se vea la semilla y aparezcan otras cosas. Eso es bien. Bueno, pero yo quería proponerles, porque yo sé que como cultura tenemos muchos bloqueos al momento de dibujar por cosas que nos han dicho cuando éramos niños o niñas. Así no, que feo, o una misma a veces se compara con, por ejemplo, el dibujo de Game of Thrones, lo ve y dice, yo no sé, o así, ya cosas por el estilo. Entonces quería que antes de que nos lanzáramos a dibujar, hiciéramos una pequeña meditación para dejar ir todos estos bloqueos, ¿ya? Así que pongan en silencio sus celulares. ¿Lograron viajar con esta formación? Bueno, antes del coffee, porque vamos a hacer un coffee break ahora, como les mostré hace poquito, les trajimos armados